Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio es estar aquí para considerar la sección número 83. Miren, aquí está anotado, ¿verdad? Sección número 83. Sería bueno, ¿verdad? Pues que usted siguiera la secuencia de las secciones, pues para mayor claridad en el desarrollo de los datos. Entonces, iniciamos ahora con el favor de Dios, gracias a Dios, nuestra consideración bíblico-escatológica, inminente arrebatamiento y consagración personal a la altura de la sección número 83. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por estar aquí escudriñando tu palabra. Gracias por la guianza del Espíritu Santo y te rogamos que sigas dirigiéndonos a toda verdad y a toda justicia. Pero por todo lo que ya nos has ayudado y nos estás ayudando, te agradecemos profundamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, permítanme, antes de entrar de lleno a la consideración bíblico-escatológica número 83 de nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal en un enfoque general, que tiene un enfoque particular en la visión de Daniel de la profecía de las 70 semanas y un enfoque específico a la altura de la sección número 8383, que tiene que ver con la destrucción del anticristo. Bueno, déjenme dar al doctor Wilfredo Calderón y a los cerca de, pues más de 120 fácilmente. Yo diría más bien 160 porque no he tenido la delicadeza de contar todos los eruditos que han dialogado, entre comillas, ¿verdad?, con el doctor Wilfredo Calderón, pues en su libro Daniel, un mensaje profético, y luego aparte Apocalipsis, un mensaje escatológico, pero pues fácilmente 160 eruditos, ¿verdad? Podemos dividirlos 80 en cada uno de los libros y fácilmente tenemos 160. Son libros magistrales, que son de sana doctrina. Y claro, pues entre ellos está él como la figura preponderante, ¿verdad? Él es una persona muy prolífica. Yo tuve la bendición de conocerlo personalmente. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en Estados Unidos, mi esposo y yo, una persona finísima, y pues yo creo que Dios ya lo quería tener allá con él, ¿verdad? Allá está, allá en el cielo, gozando de lo que nosotros también vamos a gozar, ¿verdad?, si somos fieles al Señor. Entonces, claro que sí. Yo me honro, ¿verdad?, en reconocer la obra magna, y no son los únicos libros que escribió el doctor Wilfredo Calderón. Yo se los recomiendo, pues, como obras de sana doctrina. Y permítanme hacer, pues, la aclaración que hago, que todos los libros, estoy hablando de libros de sana doctrina, porque los que no son de sana doctrina no me interesan. Claro que sí. Acuérdense que inflexivamente, prioritariamente, nosotros amamos la palabra de Dios y ella es la que nos interesa. Si ella lo dice, yo lo digo. Si ella no lo dice, yo no lo digo. Si ella dice que sí, yo digo que sí. Y si ella dice que no, o sea, la Biblia, pues yo digo que no. Eso no es negociable. Lo que yo estoy diciendo, que cuando nosotros estamos realizando una consideración bíblico-escatológica de esta naturaleza, pues es sabio que nosotros consultemos. Yo me acuerdo de un libro de español que yo usé
cuando estaba en la secundaria. A mí se me quedó muy grabado en esa obra de literatura. Era del señor Vizcaíno Pérez. Yo muchas cosas recuerdo de ese libro, ¿verdad? Español. Estaba en la secundaria y recuerdo una frase de ese libro que dice: consulta con frecuencia a los que saben. ¿Okay? Entonces son gente que claro que sí, o sea, tenemos que reconocerle que años y años de su vida han obedecido la orden de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ya del Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces han dedicado su vida a escudriñar las escrituras. Yo con mucho gozo y con mucho placer, yo digo 52, pero son más. Yo tengo 63. Estoy en el año 63 de mi vida, 63. Y yo puedo decir que fácilmente 52 me he dedicado a considerar el asunto de escatología. No me puedo pasar la vida porque es algo que disfruto como ustedes no tienen ni idea. Cuando Dios nos ordena algo, es como que nos dice, es como si nos dijera: mira, ve a ese lugar de reposo y ahí vas a encontrar paz para tu alma, la guianza para tu vida. Pero mientras nosotros lo veamos de lejos y no lo hagamos, pues no lo vamos a disfrutar ni lo vamos a entender. Y como dijo alguien, que todavía no me acuerdo quién dijo, pero que yo sé que alguien lo dijo, pero no me acuerdo. Dijo: si quieres tener algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Consagrémonos a la palabra del Señor, porque eso tiene recompensa en esta vida y en la venidera. Yo disfruto, no se imaginan cómo disfruto enormemente el estudio de la palabra, toda la palabra. Pero si nosotros hablamos específicamente de escatología, dice mi esposo cuando alguien me pregunta algo sobre escatología, dice: ya aplastaste el botón. Dice: Marta no se va a callar, aquí puede hablar toda la noche. Lo disfruto, porque ¿cómo es posible que haya personas que tienen miedo de pensar en Apocalipsis y en Daniel? Bueno, es un pecado de ignorancia, porque si nosotros comprendiéramos lo que Dios nos está diciendo aquí, que es que nos tiene allá una mansión bellísima y que nos dirigimos y que vamos a llegar más pronto de lo que usted se imagina, a un lugar donde seremos felices en toda la extensión de la palabra. ¡Qué barbaridad! Yo le pido a Dios que nos ayude a todos a consagrarnos al estudio, a escudriñar la palabra, a ayunar, a orar, que nos consagremos como el Espíritu Santo nos dirija. Como el Espíritu Santo nos dirija, porque acuérdense que la persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo en el tenor de la guianza, de la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás, y ese Satanás no le conviene a nadie, pero a todos nos conviene consagrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahorita nos estamos consagrando a la palabra de Dios, y yo espero pues que el Espíritu Santo nos hable, nos diga todo lo que nos tenga que decir. Bien, miren, cuando nosotros estamos a la altura del capítulo 17 de Apocalipsis, porque ya dijimos que esta especificidad en el enfoque que estamos manejando
aparte de un enfoque general que es inminente arrebatamiento y consagración personal, en esta consideración bíblico-escatológica número 83, pues tenemos un enfoque particular que es la visión de Daniel de la profecía de las 70 semanas. Pero en esta especificidad de la destrucción del anticristo, ya dijimos que nosotros estamos basados escrituralmente en Apocalipsis, claro que sí, capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 18 de Apocalipsis en el versículo 24. Entonces aquí, específicamente, cuando nosotros estamos considerando, claro, o centrándonos más bien o más específicamente en el capítulo 17 de Apocalipsis, bueno, entonces tenemos que enfocarnos en lo siguiente. El ángel que estaba dirigiendo a Juan le da instrucciones. Le da instrucciones para que Juan pueda interpretar, pues claro, con la ayuda que Dios le está proveyendo y hacer pues las interpretaciones correctas a la luz pues de la palabra de Dios. A fin de no dejar a ninguno de nosotros en tinieblas o con un signo de interrogación macroscópico, un signo de interrogación grandísimo. O dejarnos adivinando en un afán por entender las profecías, porque eso no es correcto, ¿verdad? No podemos ni añadir ni quitar. Entonces, aquí la Biblia nos presenta a un ángel que lo está guiando, que le está dando las pautas para que él pueda interpretar correctamente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando con respecto al capítulo 17, con respecto al significado de las aguas, ¿ok? Capítulo 17 de Apocalipsis, estamos iniciando aquí con respecto a interpretaciones que se tienen que dar y que la misma Biblia las provee, el significado de las aguas. A ver, el significado de las aguas. Me dijo también, dice la Biblia, me dijo también. Está afirmando esto claro Juan. Juan dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera, donde la prostituta se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estamos hablando específicamente del versículo 15, del capítulo 17 de Apocalipsis. Entonces, nosotros ya hicimos uso de este recurso hermenéutico. Es un recurso interpretativo, ¿ok? Ya hicimos uso de este recurso hermenéutico, es decir, de este recurso interpretativo, cuando se ha discutido lo relativo a los versículos 1 y 2, obviamente del capítulo 17, donde se indica que la ramera, que la prostituta, Babilonia la Grande, será la capital del sistema religioso, político y espiritual que el anticristo traerá sobre sí. La Babilonia corrupta no solo será el centro de control de los miles de millones de humanos de todo el mundo que hayan hecho alianza con la bestia, con la fiera número 1, que es el anticristo,
sino que el mismo anticristo estará debajo de ella inicialmente. Acuérdense que dijimos que la semana 70 preponderantemente se está, que la semana 70 preponderantemente se divide en dos partes. La primera parte, 3 años y medio, y la segunda parte, otros 3 años y medio, para un total de una semana de 7 días, donde cada día representa un año. Entonces, el mismo anticristo estará debajo de ella inicialmente. Ok, claro que sí. Cuando nosotros comprendemos la división preponderante al 50% de tiempo en cada una de las dos secciones de la profecía revelada a Daniel con respecto a las 70 semanas, entendemos que la primera parte tiene que ver con lo que a mí me gusta llamarle su campaña política. Bueno, en esa campaña política de los primeros 3 años y medio, el mismo anticristo estará debajo de ella inicialmente. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la prostituta de Babilonia la Grande, que es la Babilonia corrupta, que no solo será el centro de control de los miles de millones de humanos de todo el mundo, que hayan hecho alianza con la fiera número 1, con la bestia número 1, Teirión, fiera, el anticristo. Entonces, sino que el mismo anticristo estará debajo de ella inicialmente. Entonces, ubiquemos. Tribulación, gran tribulación. Primera parte, 3 años y medio. Segunda parte, 3 años y medio. Entonces ya dijimos que el permiso que Dios le dio a esa fiera está relacionado preponderantemente, claro, con la segunda parte, es decir, la gran tribulación. Por eso podemos entender que el mismo anticristo, estará debajo de ella inicialmente. ¿De quién? Pues de la Babilonia corrupta. Muy bien. Cuando nosotros hablamos en el versículo 16 del capítulo 17 de Apocalipsis, que está enfocado específicamente en el significado de los 10 cuernos, de los cuales ya hemos hablado desde la consideración bíblico-escatológica anterior a esta, pues si esta es la 83, en la 82, el significado de los 10 cuernos, ya redireccionado al versículo 16 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice la palabra: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, a la prostituta, ¿ok? A la Babilonia corrupta. Ya vimos que los 10 cuernos serán 10 reyes tributarios del anticristo, a quien darán todos sus recursos. Estos reyes estarán hartos de la manipulación y la corrupción de la prostituta, de la ramera, encabezada por el romanismo. ¿Ok? Cuando yo digo el romanismo, estamos hablando de puntos preponderantes que nosotros tenemos que manejar junto con otros para entender la amalgamación que viene para crear una fuente de poder tan grande como la que va a ser manejada por el anticristo. Entonces, estos reyes estarán hartos de la manipulación y la corrupción de la prostituta, de la ramera,
encabezada por el romanismo y apoyada por el sincretismo religioso de los últimos días. La amalgamación ecuménica que ya se puede observar. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de esos reyes, preponderantemente los 10, que estamos redireccionando a los 10 dedos de los pies de la estatua del capítulo 2 de Daniel, donde Daniel está explicando todo a Nabucodonosor. Bueno, tenemos que decir que estos reyes, esos 10 reyes preponderantemente, 10 naciones preponderantes, los reyes de esas 10 naciones, junto con el anticristo, unidas a él, no solo aborrecerán a la Babilonia escatológica, es decir, a la Babilonia de los últimos días, sino que también la destruirán política y económicamente. Bueno, aquí me gusta mucho un diálogo magistral que el doctor Wilfredo Calderón hace. Yo le digo los diálogos, ¿verdad? Los diálogos del doctor Calderón. En este caso, él dialoga magistralmente con Robert Mons y con Evis Carballosa, que son dos de los eruditos con los que él dialoga magistralmente. Pero me gusta mucho en lo particular cómo lo hace en este punto del ataque de los 10 reyes, ¿ok? Los 10 dedos, redireccionemos a los 10 dedos de los pies de la imagen. Tú veías, oh rey, le dice Daniel a Nabucodonosor, una estatua, dice, cuya gloria era muy sublime. O sea, te dejó con la boca abierta, pues tanto que hasta se te olvida. Bueno, eso, ¿no? Qué tremenda esa revelación. Pero bueno, cuando nosotros estamos viendo ese significado de la implicidad, o sea, lo que implica el significado que Dios le concedió tener a Daniel para que lo comunicara a todos y aquí ahora a nosotros, pues es bien impresionante saber que nosotros, usted y yo, estamos viviendo en el tiempo de los pies, precisamente de esos dedos. El asunto es que cuando Daniel le revela pues todo el sueño y su interpretación a Nabucodonosor, emperador de Babilonia, le dice, tú estabas viendo la imagen, estabas absorto cuando fue tomada una piedra por voluntad no humana, dice, fue arrancada una piedra y esa piedra, dice, fue lanzada contra la estatua, pero la golpeó en los pies. Entonces, cuando esa roca que fue tomada y que fue arrojada contra la estatua que tú estabas viendo, dice, la golpeó. Y la golpeó exactamente en los pies. Nosotros estamos viviendo en el tiempo de los pies. Es ahí donde la roca viene y golpea. La roca que fue tomada por voluntad no humana y golpeó a la estatua en los pies. Hagan cuenta que lo negro en los pies, bueno, en los pies. Lo negro de mi blusa, de mi saco. En los pies, entonces cuando la golpeó en los pies, toda ella se vino abajo. ¿Ok? Entonces, estos reyes, acuérdense, los 10 dedos de los pies, junto con el anticristo, unidos al anticristo, no solo aborrecerán a la Babilonia escatológica, sino que también la destruirán política y económicamente. Entonces, Mons, que es una obra ya citada, Mons
Mons aquí dialogando con Calderón, entre comillas, a su vez cita a otro erudito cuyo apellido se lo voy a deletrear para no decirlo incorrectamente o no pronunciarlo incorrectamente. Lilje. Entonces, Mons, citando a esta persona que yo he deletreado su apellido, dice, este cambio de actitud de la bestia número 1, de la que asciende del mar, ¿okay? Que es el anticristo y cuya la raíz etimológica que lo define, pues ahí en la Biblia es fiera, de esta bestia. Este cambio de actitud de la bestia contra el centro político conocido como Babilonia, la ramera, la prostituta que cabalga sobre él, habla de una terrible y misteriosa ley de la historia política, según la cual todo poder político contiene en sí mismo el germen de su autodestrucción. ¿Okay? Este es Robert H. Mons citando a Lilje. ¿Ok? Entonces, fíjense que todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, bíblicamente nosotros podemos asegurar que lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces aquí estamos viendo lo contrario. En algo que me gusta como lo cita Mons, claro que le está citando a Lilje y me gusta cómo lo explica. Este cambio de actitud de la bestia, del anticristo, la bestia número 1, la fiera número 1, contra el centro político conocido como Babilonia, la prostituta, la ramera, que cabalga sobre él, habla de una terrible y misteriosa ley de la historia política, según la cual todo poder político contiene en sí mismo el germen de su autodestrucción. Por eso les digo, aquí es donde a mí me gusta recordar e insertar propiamente lo que la Biblia nos dice, que lo que es de Dios permanece para siempre. Entonces nos conviene seguir a Dios y no a esta fiera. Ok. Si bien la destrucción política de la ciudad, o sea, de la Babilonia escatológica, de la Babilonia corrupta, si bien la destrucción política de la ciudad será perpetrada por el anticristo y por los 10 reyes, su ruina física se dará por medio del gran terremoto que está definido específicamente en el capítulo 16 de Apocalipsis y el versículo 18. Y el incendio, que está bien claro, bien especificado en el capítulo 18 de Apocalipsis y en el versículo 9. ¿Ok? Ahora, aquí es donde entra la segunda persona que está dialogando, entre comillas, permítanme hablar coloquialmente, que está dialogando, pues sí, con el doctor Wilfredo Calderón, y en este caso estamos hablando de Evis L. Carballosa, que es un escritor también muy importante en esta área de escatología de tiempos finales. Bueno, aquí Calderón dialoga con él y entonces Carballosa comenta lo siguiente
acerca de este cambio de parte de los reyes, esta variación. Entonces dice Carballosa, no se da la razón del odio de estos reyes contra la ramera. O sea, no se dice por qué. No se pone atención a eso. Pero quizás se deba a que la influencia de Babilonia constituye una amenaza contra el poderío de la bestia, del anticristo, de la fiera número 1. Es probable que Babilonia se niegue a someterse a la autoridad del anticristo, cosa que resultará inaceptable para él cuando su autoridad haya alcanzado su grado máximo. Y ahí termina lo que está comentando Carballosa con respecto a, bueno, pues, si eran tan amigos, ¿verdad? ¿Por qué los 10 reyes y el anticristo de repente resulta que ahora odian a la ramera, al centro político de la corrupción, y entonces se vuelven contra ella? Entonces, y me gusta lo que dice Carballosa cuando expresa, no se da la razón del odio de estos reyes contra la ramera, contra la prostituta, contra la Babilonia escatológica, la Babilonia de los últimos tiempos. Pero quizás se deba a que la influencia de Babilonia constituye una amenaza contra el poderío de la bestia, o sea, del anticristo. Es probable que Babilonia se niegue a someterse a la autoridad del anticristo, cosa que resultará inaceptable para él cuando su autoridad haya alcanzado su grado máximo. Y aquí otra vez tenemos que redireccionar a las dos partes de la semana 70. Primeros 3 años y medio tribulación y segunda parte, los otros 3 años y medio para formar los 7 de la semana 70. Entonces, otra vez, ya dijimos que Dios le ha concedido a la bestia número 1 que actúe en su imperio, que está relacionado con la segunda parte, 3 años y medio. Y la primera, pues claro que está ahí. Si la semana 70 empieza en su primera fase con el hecho de romper el primer sello, el blanco, que está redireccionado, claro que sí, al anticristo. Entonces a mí me gusta decirle que ahí empieza su campaña política, ¿no? Pero aquí ya llega el momento en que si él en la primera parte, en su campaña política, dijo sí, pues ahora está diciendo que no. Bueno, ok. La caída final de la Babilonia, la que primero fue aliada, pensemos, haciendo una reconexión con la primera parte de la semana 70, la tribulación, la que primero fue aliada y luego enemiga del anticristo, se describe no solo en los versículos 17 y 18 del capítulo 17 de Apocalipsis, sino en todo el capítulo 18. Y entonces, aquí en el versículo 18 es lo que la palabra de Dios nos señala de una manera clarísima. Miren, por ejemplo, aquí. Cuando nosotros leemos los primeros 3 versículos, ahora sí que del capítulo 18, recuerden que cuando nosotros estamos hablando específicamente de la destrucción del anticristo, lo estamos haciendo en base al capítulo 17:1 de Apocalipsis hasta el capítulo 18 de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 24. Entonces, leamos para ser consecuentes con estas ideas los primeros 3 versículos del capítulo 18. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver bíblicamente cómo otro ángel, entre comillas, otro ángel,
ya está anunciando la caída de la Babilonia corrupta escatológica. La Babilonia escatológica, pues ahí con toda la corrupción encima, ¿verdad? Bueno, dice Apocalipsis 18 del 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Estamos hablando de los primeros 3 versículos del capítulo 18 de Apocalipsis, ¿ok? Entonces, debido a las características de ese ángel del cual acabamos de hablar, que descendió del cielo a la tierra para declarar de manera anticipada la caída de la ciudad escatológica, la ciudad de los últimos tiempos de Babilonia, muchos han pensado que se trataría, que podría tratarse del Señor Jesucristo, o sea, cuando la Biblia se está refiriendo a otro ángel. El texto dice en el versículo 1 que ese ángel, otro ángel, bajó con gran poder y que la tierra fue alumbrada con su gloria. Descender del cielo, poseer gran poder e iluminar, pues prácticamente podríamos inferir toda la tierra con el fulgor de su gloria, son hechos que bien podrían adjudicarse al eterno Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Además de eso, la proclamación que Juan percibe de la boca de este heraldo celestial fue una expresión de mucho poder, de gran poder. No obstante, estos detalles tan especiales del enviado angelical no existen pruebas bíblicas de que se trate ni de nuestro Señor Jesucristo ni del Espíritu Santo, como lo han sugerido algunos pensadores analíticos e investigadores. Lo que sí tenemos que reconocer es que debido a la magnitud del mensaje, debido a la magnitud de lo que estaba diciendo, por tratarse del anuncio de la destrucción final del imperio babilónico romano, el portavoz tendrá que ser un personaje investido del poder, de la autoridad y de la gloria del mismo cielo. Esto nos hace recordar casos como el de Moisés. Ustedes recordarán cuando Moisés estaba descendiendo del monte Sinaí y que su rostro brillaba, que era tan refulgente que los hijos de Israel no podían poner los ojos sobre él. No podían. Eso, claro, está escrito claramente en el libro de Éxodo. Si eso sucedió con un hombre, ¿cuánto más un ángel delegado a una misión tan singular? Por lo tanto, no se debe suponer que las características celestiales de este personaje lo identifiquen como nuestro Señor Jesucristo. Este no es más que otro ángel, como los otros ángeles
como los que hemos venido observando a través del libro de Apocalipsis. Entonces, obviamente, o sea, otro ángel, pues sí, poderoso, pero no nuestro Señor Jesucristo. Sencillamente otro ángel con una encomienda especial. El mensaje anticipado o proléptico, anticipado del ángel que anuncia la ruina total de la ciudad más corrupta y opresora del mundo entero, dice así, en el versículo 2 del capítulo 18 de Apocalipsis, dice así: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Las palabras del versículo 2 han conducido a muchos escritores bíblicos a pensar que la ciudad en cuestión no será la Roma italiana ni ninguna otra urbe del mundo mediterráneo, sino que se trata, de acuerdo a una línea de pensamiento preponderante, un círculo selecto de pensadores han expuesto su adhesión, vamos a decirlo así, a esta línea de pensamiento, que se trata sencillamente de la Babilonia del Éufrates, la cual, pues, de alguna manera estuvo siendo reedificada, por ejemplo, por Saddam Hussein, ¿verdad? Entonces, por su parte, Carballosa, que nosotros ya hemos citado antes, aquí entra otra vez en plática con el doctor Wilfredo Calderón, y entonces él, Carballosa, Evis es su nombre, Evis L. Carballosa, apoyándose en el comentario que hace Bullinger, que es otra persona que entra en la plática, vamos a decirlo así, apoyándose en un comentario de Bullinger, señala lo siguiente. Carballosa, pero citando a Bullinger, dice: como puede observarse, las palabras del ángel concuerdan perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento, específicamente redireccionadas al príncipe de los profetas, a Isaías, en el capítulo 13 y versículo 9, en Isaías el capítulo 19 y versículo 22. Yo les recomiendo que ya ustedes solitos vayan haciendo esta lectura para que la disfruten más y la apliquen pues más propiamente. También en Isaías capítulo 34 versículo 14, así como en el capítulo 47 del mismo príncipe de los profetas Isaías, en el capítulo 47, los versículos 7 al 9. Además, podemos citar a Jeremías como otra justificación bíblico-escatológica, pues el profeta Jeremías en los capítulos 50 y 51, y además todavía a Zacarías en su capítulo 5, en los versículos 5 al 11. Las escrituras profetizan que Babilonia será destruida de forma súbita y total. Pero tal cosa no ha sucedido aún. ¿Ok? Sí sabemos que la Biblia lo profetiza, ¿sí? De que será destruida, sí o sí. ¿Cómo? Pues de forma súbita y total. Pero esa acción, ese acontecimiento, no ha sucedido así como lo señala atinadamente también aquí. Es una idea de Carballosa. Muy bien, entonces,
Aquí, sobre ese mismo punto que nos está hablando precisamente de esta profecía bíblica, estamos hablando de una profecía que ya se ha dado contra la Babilonia del Éufrates, es una profecía. Entonces aquí Thomas, Robert L. Thomas, también entra a la plática y él opina que la Babilonia del Apocalipsis 18, capítulo 18, será la nueva ciudad mesopotámica. Mesopotamia, viene de Mesopotamia, la cual albergará el mando mundial del anticristo. Su argumento se basa en que las profecías de destrucción total de esa antigua ciudad nunca se han cumplido, pues siempre ha sido habitada por distintas tribus árabes, ¿ok? Entonces aquí, con respecto a lo que está opinando Thomas, estamos deduciendo que él entiende, Robert L. Thomas, él está entendiendo que la Babilonia del anticristo será lo que fue para Nabucodonosor la de Mesopotamia. Pero tal cosa no se puede asegurar, ¿ok? Entonces ellos mismos, en este caso Thomas, están diciendo, bueno, nosotros estamos haciendo una deducción, pero tampoco tenemos todos los elementos para decir con seguridad que así será, pero los elementos a favor pues también se están citando. Entonces Thomas dice, él entiende que la Babilonia del anticristo será la de Nabucodonosor de la Mesopotamia, pero tal cosa no se puede asegurar, ¿ok? Entonces, solamente quiero cerrar el pensamiento que él hace quedar con una lucidez mucho más inflexiva, y es el que yo quiero citar aquí finalmente con respecto a Thomas, que es el que viene y le pone un cierre a este asunto de la profecía que ya se había dado contra la Babilonia del Éufrates, contra la Babilonia del Éufrates. Entonces dice Thomas, arguye que la Babilonia de Apocalipsis 18 será la nueva ciudad mesopotámica, la cual albergará el mando mundial del anticristo. Su argumento se basa en que las profecías de destrucción total de esa antigua ciudad nunca se han cumplido, pues siempre ha sido habitada por distintas tribus árabes. Entonces, es interesante la manera en que algunos se encuentran en la Roma papal la herencia maligna de la Babilonia del Oriente. El reverendo L.M. Ortiz, citando al escritor A. Hislop, Hislop, hace los siguientes comentarios sobre esta profecía. Cuando el imperio babilónico y luego el medo-persa cayeron, Satanás mudó su trono a la ciudad de Pérgamo en Asia Menor, donde empezó a casar a la iglesia con el Estado, según Apocalipsis 2, de 12 al 14. Cuando Atalo, rey de Pérgamo y sumo pontífice del culto babilónico, murió en el año 133 a.C., llegó el pontificado babilónico a la ciudad de Roma. Los etruscos que habían venido a Roma de la ciudad de Pérgamo nombraron un pontífice. Más tarde, Julio César fue hecho pontífice de la orden etrusca en el año 74 a.C. y luego en el año 63
se convirtió en sumo pontífice de la orden babilónica. De ese modo llegó a ser heredero y depositario de los derechos y títulos de Atalo. Así fue como los emperadores romanos llegaron a ser sumos pontífices del sacerdocio babilónico, y Roma se convirtió en sucesora de Babilonia. Los emperadores romanos ocuparon la posición de sumo pontífice del culto babilónico hasta el año 376 después de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Graciano no quiso usar el vestuario de sumo sacerdote babilónico, entonces, en el año 376 después de Cristo, cuando Graciano no quiso usar el vestuario de sumo sacerdote babilónico, Permítanme leer esta idea completa para cerrar esa idea. Cuando Atalo, rey de Pérgamo y sumo pontífice del culto babilónico, murió en el año 133 a.C., llegó el pontificado babilónico a la ciudad de Roma. Los etruscos que habían venido a Roma de la ciudad de Pérgamo nombraron un pontífice. Más tarde, Julio César fue hecho pontífice de la orden etrusca en el año 74 a.C. Y luego en el año 63 se convirtió en sumo pontífice de la orden babilónica. De ese modo llegó a ser heredero y depositario de los derechos y títulos de Atalo. Así fue como los emperadores romanos llegaron a ser sumos pontífices del sacerdocio babilónico, y Roma se convirtió en sucesora de Babilonia. Los emperadores romanos ocuparon la posición de sumo pontífice del culto babilónico hasta el año 376 después de nuestro Señor Jesucristo, cuando Graciano no quiso usar el vestuario de sumo sacerdote babilónico. Entonces, Dámaso I fue electo para ocupar tanto el papado de la Iglesia Católica como el sumo sacerdocio del culto babilónico. Aquí, pues para una ampliación más de esta idea, usted puede leer la obra de Luis M. Ortiz, que ya ha sido citada anteriormente. Bueno, cuando nosotros estamos a la altura del asunto de la Babilonia de Europa, la que heredó la maldad de la Mesopotámica, nosotros en este punto vamos a ir cerrando ya nuestra consideración bíblico escatológica número 83, como lo señala esta tarjetita, ¿verdad? Estamos terminando aquí en la consideración del experto Luis M. Ortiz, en una obra que ya hemos citado anteriormente, y es precisamente en este punto que nosotros estamos cerrando nuestra consideración bíblico-escatológica número 83, ¿ok? Entonces, aquí ya estamos cerrando para seguir adelante. Bueno,
Antes de cerrar esta consideración bíblico-escatológica número 83, yo quiero decir la siguiente. Hemos hablado pues de lo relativo a la Babilonia, ¿verdad? A la Babilonia escatológica, hemos hablado de la Babilonia del Éufrates, hemos hablado de la Babilonia europea, pero acuérdense que nosotros estamos ubicados ahorita, específicamente en la destrucción del anticristo. No importa qué grande sea el imperio que construya, eso será destruido. Entonces, ese es el punto con el cual nosotros estamos cerrando. No hemos terminado, pero ahí vamos a quedar porque el tiempo sencillamente se nos ha agotado. Entonces, estuvimos trabajando en esta consideración bíblico-escatológica número 8383 bajo nuestro enfoque general, inminente arrebatamiento y consagración personal, enfoque general, enfoque específico, visión de Daniel con respecto a la profecía de las 70 semanas y específicamente la destrucción del anticristo. No importa qué tan rica, qué tanto dinero, qué tantas joyas, qué tanta belleza tenga, cualquier obra construida no conforme a la voluntad de Dios, más temprano que tarde va a ser destruida totalmente, como lo hemos visto ya. Dios nos está diciendo esto antes de que acontezca. Así que vuelvo y termino con la frase que yo quiero que ustedes le pidan al Espíritu Santo que se las explique más claramente. Una persona que voluntariamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo en el tenor de la dirección del Espíritu Santo, automáticamente se consagra a Satanás. Y todo lo que tiene que ver con Satanás tiene que ver con destrucción. Así que recuerden, estamos enfocados específicamente en la destrucción del anticristo. Así que si usted no quiere ser parte de esa destrucción, consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo en el tenor de la guianza del Espíritu Santo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos pronto si es que el inminente arrebatamiento no se ha llevado a cabo. Y si se lleva, pues entonces nos vemos en el cierre. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un privilegio como siempre.